Alerta amarilla, la sensación de que finalmente empezamos a dejar atrás esa especie de primavera que tuvimos en medio del otoño y que empiezan a caer las temperaturas, pero al mismo tiempo que las precipitaciones van a marcar un poco más a fuego este otoño. Así está la ciudad, de hecho. Alguna nube dio paso al sol. Fuego siempre está, a veces se asoma y a veces no. Bueno, ahora parece que hay algún atisbo allí en una lluvia que fue muy intensa hasta hace nada más que un ratito. Pero hay alerta meteorológico en varios lugares y regiones del país. Ayer llovió muy copiosamente en la costa bonaerense, hoy está lloviendo fuertemente en Entre Ríos. Veremos qué pasa en la provincia de Santa Fe, en el corazón productivo. La Niña parece que se corrió. Esas inclemencias del tiempo que hacían que las cosechas mermen ostensiblemente su productividad. La soja, récord absoluto. Casi en los $600, ¿no, querido Javi? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino. Sí, con liquidación de dólares récord por parte de las agroexportadoras, una buena noticia para el gobierno, ¿no? 3.000 millones de dólares en el mes de abril liquidaron. Correcto, pero $580 la soja. Sí. Algunos dicen, camino a los 600. Exacto, algunos dicen, bueno, no solo el Papa es peronista, también la soja es peronista. No lo sé, saquemos eso. Estamos llenos en la Argentina. Miren, las tres imágenes del día, más allá de esta que es la del clima, tienen que ver con la Corte a punto de emitir el fallo. Información, adelanto. Dos jueces del máximo tribunal, no por nada convencionales constituyentes en 1994 cuando se alumbró la nueva Constitución argentina. Me refiero a Rosati, me refiero a Juan Carlos Maqueda. Ya dejaron el fallo, estas dos personas. En algún momento, con Lorenzetti, para muchos constituían la mayoría peronista. Rosati fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Juan Carlos Maqueda fue senador nacional por la provincia de Córdoba, con extraordinaria relación política en génesis con José Manuel de la Sota. En ambos casos fueron convencionales constituyentes. Ya tienen el voto, ya dejaron el voto en la Corte. Resta que lo hagan Rosenkrantz, presidente del tribunal, el propio Lorenzetti, teniendo en cuenta que Hayton de Nolasco finalmente se confirmó, la mujer integrante de la Corte, como dijo que no era una facultad originaria de la Corte el planteo que había llevado la ciudad de Buenos Aires respecto a que entendía que había una violación de su autonomía en el artículo 2 del decreto presidencial de Alberto Fernández, el que terminó de tener vigencia a las 0 del sábado pasado. Ese artículo 2 violaba la autonomía porque había dispuesto el cierre de las escuelas y había determinado la virtualidad para el ciclo lectivo. Y como ustedes saben, Rodríguez Larreta se plantó, mantuvo la presencialidad y recurrió a la Corte. Bueno, la Corte en esos dos máximos integrantes del tribunal se encamina definitivamente, y creo por unanimidad, a sostener que efectivamente la autonomía porteña es un mandato y es una manda constitucional que no puede ser violentada por un decreto de necesidad de urgencia, menos sin los argumentos necesarios. Con lo cual, todo hace pensar que aquí hay una derrota para el gobierno y hay una victoria parcial para Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, esto va a regir para cualquier otro diferendo el día de mañana, de cualquier otra jurisdicción, cualquier otro decreto que infrinja o determine aspectos vinculados a la política sanitaria de una provincia, o a la política educativa, o a las libertades. ¿Me explico? Lo que la Corte va a sostener sienta jurisprudencia precedente y marcará a fuego las autonomías a discutir por delante. Con lo cual, el argumento más importante de la Corte para este fallo era 2016, cuando un grupo de organizaciones no gubernamentales fueron a la Corte para pedir por que se derogue el aumento de tarifas que había determinado por entonces Mauricio Macri. ¿Se acuerdan? La Corte en aquel momento falló teniendo en cuenta el aspecto jurídico de lo que era un aspecto sobre lo cual la Corte debía fallar. No falla sobre política,
ni decisiones políticas, sino sobre decisiones políticas judiciables, como son aquellas que violentan el espíritu de la Constitución o la propia letra de la Constitución. Y en ese caso, ¿qué objetó la Corte? Y por lo cual se echó por tierra con el ajuste tarifario tal cual lo había establecido el gobierno en una primera instancia de Macri allá por comienzo del 2016. Que no se habían hecho las audiencias públicas. Que la Constitución manda que sean realizadas antes de determinar cualquier tipo de aumento. Como ocurrió en marzo de este año, sin ir más lejos, a propósito de los aumentos, uno que ya se confeccionó y por lo tanto rige desde este mes, el de la luz, con toda la polémica que conlleva además esa decisión dentro del gobierno, 9% promedio, mientras que el gas, que se había dicho que iba a aumentar un 6 o un 7%, finalmente nunca se autorizó. Por lo tanto, como no se publicó en el boletín oficial, no rige en el transcurso de este mes. Se supone que regirá a partir de junio, en el marco de la imprevisión ya generalizada que también impacta en el mundo de las empresas. Por lo tanto, este tema yo diría que es central a esta hora porque el fallo está al caer. La mayoría supone que llegará mañana, algunos otros dicen que quizás sea alumbrado a última hora del día de hoy. Lo concreto, 2 de los 4 integrantes ya dejaron ese fallo, ya está en manos del resto de los cortesanos. Y ese fallo es inapelable respecto a las pretensiones del gobierno nacional. Por lo tanto, valida el intento de la ciudad. Los múltiples problemas del COVID es el segundo gran título, es la segunda gran tapa. ¿Y por qué los múltiples problemas del COVID? Bueno, porque naturalmente llega el invierno y eso podría perturbar todo el tema de enfermedades respiratorias. Pero además porque a pesar de la incorporación de unidades de terapia intensiva, de instrumental, más que camas, en las terapias los que están faltando son profesionales. No existe reglamentación que fije la cantidad de plazas, pero sí una recomendación de 15 cada 100.000 habitantes. ¿Y saben qué? La Argentina tiene 27,5, casi el doble de lo que recomienda el mundo. El problema, dicen los expertos, no está allí. Es que no hay suficientes especialistas que lo puedan atender. Además de que finalmente sí, también falta un poco de infraestructura. ¿Qué sé yo? El hospital Néstor Kirchner de Gregorio de la Ferrer, que el presidente mismo recorrió y dijo que iba a estar en funcionamiento, que era el que nunca funcionó en época de Macri y que finalmente tampoco hoy sigue sin funcionar. La ciudad de Buenos Aires, a pesar de incorporar 50 camas en las últimas horas, porque fueron en los últimos 4 días, tiene a las unidades de terapia intensiva arriba del 83% de ocupación. Hoy hay 415 pacientes. Piensen que hasta el viernes había 450 camas en todo el sistema público de la ciudad. El 7 de abril había 205 pacientes. 20 días después, más de 400. Se duplicó la cantidad de pacientes en el sistema de unidades de terapia intensiva del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Los casos no bajan, la meseta es alta, dicen los especialistas. ¿Cuál es el remedio y el antídoto? Bueno, definitivamente la vacuna. En el medio después está toda la polémica de lo que conlleva el COVID, porque el presidente toma decisiones de cerrar que tienen impacto económico, impacto social, impacto psicológico, impacto en los chicos que dejan de ir a las escuelas. No es inocuo. Naturalmente, todo el mundo es dueño de sus actos. Lo que no puede evitar son las consecuencias, y las consecuencias son múltiples y gravosas, tanto haciendo lo uno como haciendo lo otro. Miren, la política es una opción entre dificultades, ciertamente, pero ahora es una opción entre dificultades que implica una prueba de fuego, porque sobre las espaldas de los gobernantes también se cierne, además de la multiplicidad de problemas que Argentina conlleva, la idea de una mortandad generalizada fruto de la pandemia. Y la verdad es que las vacunas, que son el salvoconducto, bueno, están en la situación que ustedes ya conocen. La novedad es que ya tenemos más de 15,39% de las personas con una dosis, poco más de 7 millones de argentinos tienen una dosis, casi 1.988.000, hoy lo vamos a superar, ya tienen 2 dosis, pero es muy poco, el 2,16% de la población. Piensen que la Argentina se superó los 3 millones de casos, más de 64.252 muertos que se han notificado hasta aquí.
La verdad es que ya hay largamente arriba de 65.000 víctimas fatales, que van a ir cargándose al sistema a medida que las horas pasen, los días ocurran. 34% de los mayores de 60 años, 1 de cada 3, de todas maneras, aún no fue vacunado en la Argentina. Pero si uno lo invierte, podría decir, miren, 2 de cada 3 mayores de 60 años ya tiene una vacuna. Y es un salvoconducto. Mira, hay casi 4 millones de vacunas disponibles en la Argentina que ya están aquí, que están siendo distribuidas. Esta semana se van a aplicar muchas segundas dosis de las vacunas de Sinopharm, dadas en buena medida a muchos docentes, 500.000, pero también a personas con comorbilidades menores de 60, cuando la vacuna no se había aprobado para mayores de 60 y por lo tanto se habilitó el camino para ellos. En un contexto también de mucha discusión, porque ¿a quién se le da prioritariamente? En Tucumán esta semana empiezan a vacunar a los chicos con síndrome Down. La pregunta es, ¿no hubieran sido prioritarios? Personas con discapacidad, ¿no deberían ser prioritarios? Los inmunodeprimidos, ¿no deben ser prioritarios? Improbable. Esto tiene que ver con la media de fallecidos y los fallecidos diarios que hemos encontrado. Y acá estamos, en la Argentina. Una curva que permite ser un poco más optimista. Bueno, qué sé yo, veremos. La verdad que veremos. Los trastornos son múltiples. La pandemia no está dando respiro. Y la política tiene que ser muy ejemplar. Y hay que acelerar mucho el calendario de vacunación. Mucho. Miren, hay lugares donde ya se vacunó a más de 1/3 de la población que hay que vacunar, Neuquén. Bueno, no falta tanto. Es el salvoconducto que nos queda, pero debemos hacerlo de una manera muy veloz. Hay que vacunar 250.000 personas todos los días de manera constante. 250.000 personas constante. Hay que hacerlo. Debemos lograrlo. Chile tiene más del 43% de la población objetivo, los que hay que vacunar, ya vacunados, con 2 dosis. Y más del 54%, más de la mitad, tiene una dosis. Están vacunando a los mayores de 40, sin comorbilidades. Hay países, Israel, que está empezando a vacunar a adolescentes prontamente. Estados Unidos tiene excedente de vacunas y ya ha vuelto a cierta normalidad. Europa está discutiendo si con un pasaporte COVID va a tener temporada de verano prácticamente abierta. Las vacunas son el salvoconducto. Los que no lo tienen son los que lo padecen. Los que no se saltearon la fila son los que lo sufren. Algunos hasta con la vida y otros en situaciones evitables. Cornejo, por ejemplo, el presidente del radicalismo, está internado con asistencia de oxígeno, no con respirador, en una sala común en Mendoza. Miguel Lifshitz, el exgobernador de 65 años de Santa Fe, tuvo una leve mejoría en las últimas 24 horas, pero está con respiración mecánica. Y el coronavirus se llevó a la dirigente Marita Colombo, la presidenta de la Unión Cívica Radical y diputada provincial en la provincia de Catamarca. Hoy escribió un tuit Raúl Jalil, el gobernador, despidiéndola. Sucedió esta mañana, insisto. Una mujer de muchos años de la vida política allí en Catamarca. Lamentamos profundamente el fallecimiento y estamos a disposición de sus familias y seres queridos en este momento. Marita fue sin dudas una de las grandes dirigentes radicales de los últimos 30 años. La comunidad catamarqueña pierde una representante invaluable. Por cierto, Jalil es adversario de Marita. Bueno, y el tercer capítulo y último tiene que ver con la autoridad y la legitimidad. ¿Quién decide en el país? Qué pregunta, ¿no? ¿Alguien la sabe? ¿Quién decide? Suponen. La gente cree. No está claro. ¿Y por qué esta imagen? Bueno, porque en torno a Guzmán se han disparado todas las especulaciones. Basualdo dicen que no se va hasta que lo decía Cristina Fernández de Kirchner, pero eso lo dicen en el Instituto Patria. Para el presidente, la salida del subsecretario de Energía es un tema terminado. Sin embargo, sigue siendo el funcionario. Insisto, los K dicen se queda. Martín Guzmán pidió explícitamente su renuncia el viernes. El presidente dice que es un tema terminado, pero Basualdo está en su despacho hoy y sigue siendo el subsecretario de Energía Eléctrica. Axel Kicillof le imprimió a esta dinámica una interna adicional.
velada entre el ala progresista más ortodoxa, o mejor dicho, más heterodoxa, como la que Kicillof tiene, respecto a la más ortodoxa visión que explicita hoy en el gobierno el propio Guzmán. Y dijo, Federico Basualdo es un excelente funcionario. ¡Wow! ¿Quieren escucharlo? Esto dijo Kicillof, miren. Sí, quería comentar también que una última cosa, sí. Les agradezco. Yo también quería decir que Federico Basualdo fue funcionario en mi época, sí. Es un excelente funcionario, pero que me parece que no hay que llevar más allá de los rumores. Yo no tengo idea porque lo leí por los diarios, no lo conozco. Lo que sí me parece que regular un incremento inferior a 2 dígitos es una forma de salir de este problema. Bueno, contundente, ¿no? Y a eso se montó Andrés Larroque, que además pidió, hablando de Guzmán, que vuelva el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que lo está pidiendo básicamente porque dice, miren, la situación es muy magra. Si mandamos a la gente a que se quede en su casa, si cortamos actividad económica, si la limitamos, lo que hay que hacer es darle plata, en particular a la clase media. Es un año electoral, no podemos no hacerlo. Guzmán, ¿qué dice? Yo plata no tengo. De hecho, quiero aumentar más la tarifa para no sacar más recursos de los que yo ostento, de los que yo tengo, porque los recursos son finitos, son agotables, tienen límites. Y lo que le doy a uno, se lo saco a otro. En el medio de todo esto, este mes, mayo, vencen más de 2.000 millones de dólares que habría que pagarle al Club de París. Este mes, dicen, hay que acelerar en el acuerdo con el fondo. Dicen que el presidente va a encaminarse hacia una gira la semana próxima hacia Europa para tratar de buscar respaldo internacional. Este mes, el de mayo, además, vuelven a aumentar los combustibles, las prepagas 5,5%, tenemos el aumento de la luz que les conté del 9%, tenemos cuotas de colegios privados en la provincia de Buenos Aires, más del 12% que autorizó el propio Kicillof, y tenemos la multiplicidad de aumentos que se están evidenciando en la canasta de alimentos, que no cesan, con lo cual tenemos una presión adicional de la inflación que termina repercutiendo inclusive en el tipo de cambio, básicamente en el dólar, que hoy ya está otra vez arriba de los 150. Si algo no necesita el contexto que Argentina atraviesa, es incertidumbre o falta de autoridad o falta de conducción o una interna en el frente de todos que complique aún más la toma de decisiones de la ya compleja trama de toma de decisiones dentro de lo que ha sido hasta aquí una coalición exitosa electoral que ganó 2019, pero una deficiente coalición de gobierno. Hasta aquí, como a todas luces se vislumbra. Pausa, bienvenidos. A las 5 nos quedamos. Con YPF Serviclub sumás puntos cargando combustible en todas las estaciones. Hola, ¿llenamos con Infinia? Canjea tus puntos por créditos en tu cuenta de PlayStation Store. ¡Ah!